Bueno, muy buen día, jóvenes. Es un gran gusto poder saludarles. Mi nombre es David Gómez. Soy profesor de Química y Biología, aún estudiante de la Bicentenaria Universidad de San Carlos. Para mí va a ser un gusto poderles compartir, acompañarles durante lo que dure el curso de biología preuniversitaria. La biología pues estudia todo lo referente a la vida, desde el origen de las especies, su evolución, su estructura y su funcionamiento, asimismo todo lo relacionado con la naturaleza, es decir, la ecología, cómo es que los organismos están interactuando constantemente y desde luego cómo es que el ser humano ha logrado desarrollar ciertas habilidades para poder modernizar todo este contenido de la vida, inclusive llegar mucho más allá de lo que es nuestro planeta Tierra. Eh, Empezamos realmente la historia de la biología se remonta a inimaginable tiempo, siglos atrás, tercer siglo, cuarto, quinto siglo antes de Cristo, cuando estas personas, mayormente en Grecia, en Roma, empezaron a cuestionarse acerca de lo que era la vida. Entonces yo les voy a compartir esta presentación que tengo y de una vez les comunico que va a estar un poco difícil estar compartiendo tal vez alguna plataforma en tiempo real debido a que son demasiados estudiantes. Tengo a mi cargo dos secciones, son más de 200 estudiantes y la plataforma pues no soporta tantos estudiantes. Sin embargo, yo voy a estar atendiendo de 11 de la mañana a 12:30 y siempre voy a estar haciendo este tipo de actividad, preparando la clase y colocándolo en el canal de YouTube, que más adelante yo les daré el link para que ustedes puedan observar. Y asimismo, pues dentro de la misma, digamos, presentación que yo voy a estar haciendo, pues vamos a dejar la pequeña actividad y siempre les recuerdo, aunque ya está en la plataforma de Classroom, eh, llenar su asistencia. Como les vuelvo a repetir, yo voy a estar atendiendo ciertas dudas, tal vez en un momento determinado, con grupos pequeños de 11 de la mañana a 12:30. En ese tiempo, pues podamos tal vez resolver algunas dudas, compartir un poco las experiencias que ustedes han tenido con respecto a los diferentes temas que vamos a ir desarrollando. También en la plataforma de Classroom yo ya les compartí gran parte del contenido del curso de biología. Yo espero compartir y llenar ese contenido y de repente si podemos avanzar más, pues incluir otros temas que, como les digo, biología es un campo sumamente amplio que no da tiempo de estudiarlo en tan poco tiempo. Sin embargo, pues vamos a compartir lo más que se pueda y explicar los temas que corresponden a las sesiones correspondientes al preuniversitario. Les voy a compartir pantalla para poder desarrollar el tema del día, la primera sesión de, de este curso. Voy a empezar con la línea del tiempo acerca de la biología. Realmente la biología, como les vuelvo a repetir, es un campo bastante amplio en el cual nosotros vamos a ir descubriendo cómo es que la biología fue surgiendo desde luego con el pensamiento del ser humano. Vamos acá a la primera, la etapa antigua de la biología empieza con los naturalistas, Tales de Mileto y Anaximandro, alrededor del siglo VI antes de Cristo. Estos señores eran unos filósofos que realmente en aquel tiempo, si ustedes pues,
logran captar un poco, los filósofos eran aquellas personas que se mantenían de alguna manera pensando acerca de diversas situaciones y estos se encargaron, entre otros, ¿verdad? Pero son los más destacados en pensar, en analizar, en cuestionarse acerca de cómo estaba organizada la naturaleza. Y por esto estos filósofos son llamados los filósofos naturalistas. Hay más, pero estos son los más destacados, como les digo. 624 a 548 antes de Cristo, el primer principio de todas las cosas es el agua, pensaba Tales de Mileto. Uno de los 7 sabios de Grecia, es también el fundador de la filosofía natural y busca en el agua el principio de realidad última de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Tales de Mileto llegó él en cuanto a su razonamiento a concluir y a deducir que todas las cosas, incluyendo los seres vivos, surgían del agua. Luego también el contemporáneo de él, Anaximandro, el primer cosmólogo, hace 2600 años, eh, el presocrático formuló la primera cosmología en la que no aparecía ninguna divinidad. Esto era Anaximandro, que también él fue un naturalista. Eh, que para hoy algunos de sus puntos de vista aún sorprenden por su vigencia. Por ejemplo, él decía también que la aparición de los seres vivos, al igual que lo hizo con la aparición de los planetas y las estrellas, Anaximandro también dio su teoría acerca de cómo surgieron los primeros seres vivos. En un principio todos procedían del agua, al igual que la idea que tenía Tales de Mileto, también Anaximandro tenía esta concepción acerca de lo que era la vida. Él decía, surgían en primera instancia del agua y luego salían a la tierra para poder seguir desarrollándose. Luego avanzamos un poco más. Para ese tiempo, en el tiempo de Anaximandro y Tales de Mileto, aparecieron los primeros escritos en cuestiones naturales. Ellos se basaban mucho, más que todo en lo material, no tanto en lo práctico, sino solo deducciones materiales. Y llegamos hasta este otro punto, donde surge este gran pensador y médico, ¿verdad? Ahí aparecen ya los escritos de medicina, escritos precisamente por este gran personaje. Hipócrates, fundador de la medicina científica, afirmaba que el cerebro está comprometido con las sensaciones y el asiento de la inteligencia. Hipócrates era un médico griego nacido en la isla de Kos, en Grecia, en el año 460 a.C. Fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Por esto se le considera el fundador de la medicina. Y por eso es de que los médicos hacen un juramento al respecto de cuando ya llega su etapa de graduación y hacen el juramento hipocrático que tiene que ver con salvar la vida, en honor a este gran personaje que es el fundador de la medicina moderna. Él hacía sus experimentos con humanos y fue perseguido porque en ese tiempo era como que era pecado ante las deidades de ese tiempo, era pecado y era condenado a muerte a las personas que trabajaban con los muertos. Y en una segunda instancia él trabajó con algunos primates por ahí, pero la mayor parte de su investigación experimental en cuanto a la medicina la hizo con humanos. Luego aparece este gran personaje también filósofo. Todos los que estamos hablando ahorita son filósofos que de alguna manera no solo se dieron a la tarea de pensar, sino que además de esto
ya empezaron a experimentar, ya empezaron a recolectar situaciones de organismos en los cuales pues ya hacían uso. En este caso, se dieron cuenta ustedes en el anterior, dice la medicina científica, es decir, que ya se tenían indicios acerca del conocimiento científico. Ya aquí ya aparece Aristóteles, que uno de los aportes más importantes que hizo Aristóteles, fuera de todo lo demás que él hizo, fue el uso del método científico precisamente. Aristóteles y sus aportaciones estudió, entre otras cosas, la naturaleza, es decir, la física y los seres vivos, particularmente en el ámbito de la zoología y la biología marina. Aristóteles para su tiempo estableció una clasificación taxonómica acerca de los animales de sangre fría y de sangre caliente. Llegó a clasificar cerca de 300 organismos o más para su tiempo, y por eso también se le conoce a Aristóteles como el padre de la zoología. Gran personaje también en el campo de la biología. Para muchos, de alguna manera, dicen, pues, y a mí que me interesa la historia de la ciencia, a mí lo que me interesa realmente es lo más moderno. Pero si no partimos de cómo se fue desarrollando y cómo es que estos grandes pensadores fueron manifestando sus diferentes ideas, no se hubiese desarrollado como se ha desarrollado el campo de la biología en la actualidad. Vean ustedes acá, este personaje, Aristóteles, gran pensador, también acerca otro, de política, por ejemplo, pero en el campo de la biología, en zoología y la biología marina, donde generó numerosos análisis eh, y propuestas sobre el origen, anatomía y funcionamiento de los animales, y también sobre su clasificación y sus relaciones, llegando incluso a fundar el primer zoológico dedicado al estudio de animales y plantas de diversos lugares del mundo, enviados principalmente por su antiguo discípulo Alejandro Magno. Es decir, gran personaje, imagínense ustedes en ese tiempo, siglos antes de Cristo, él ya tenía esa aportación, esa idea acerca de lo que era la vida, en este caso, la zoología y también las plantas. Pero Aristóteles tampoco no fue un simple naturalista, desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos. A partir de él formuló la primera teoría de la clasificación y sistemática de los animales y una completa teoría de la ciencia y la metodología de la investigación científica, por los cuales es considerado el fundador de la biología. Y bien, su propuesta implica una aproximación distinta a la biología moderna. Es decir, que vean ustedes el gran aporte de este personaje, es decir, eh, realmente como que él fue el que introdujo realmente ya la biología como ciencia moderna. Tenemos luego a otro personaje increíble, ¿verdad? Galeno, otro médico. Él era de Pérgamo, también conocido como Helio Galeno o Claudio Galeno. Fue el médico más famoso después del padre de la medicina, que como ya compartimos, fue Hipócrates. Era considerado como el príncipe de los médicos o Aristóteles de la medicina. Es decir, que estaban ligados todos estos grandes pensadores. Para su tiempo eran unas mentes sumamente brillantes. Dentro de la historia de la medicina y la anatomía, Galeno hizo uno de los más destacados, es uno de los más destacados médicos de la antigüedad. De su nombre deriva el mote o apodo, podríamos decir así,
de galenos, que es como se les denomina o se les llama eh, eh, a los médicos en la actualidad. Y la palabra galeno realmente se usa coloquialmente y como sinónimo para referirse a los médicos. La definición es persona autorizada para ejercer la medicina. Vean ustedes que ahí va ya la medicina y dentro del estudio de la anatomía son bien conocidas cuatro estructuras que aún llevan su nombre, como por ejemplo la vena cerebral magna en medicina, para los que cuando ya vayamos a estudiar un poquito del sistema circulatorio, vamos a ver nosotros cómo es que eso todavía se sigue llevando en esa secuencia, en ese contexto de el avance y la idea que tenía Galeno en ese tiempo. La número dos era el asa o es el asa nervioso sensitivo del vago, la vena marginal derecha del corazón, la glándula lagrimal principal. Todos esos términos o todas esas, digamos, connotaciones o referencias aún se siguen llevando en el campo de la medicina, que es una rama auxiliar de la biología. En neurología también es conocida una entidad clínica denominada malformación arteriovenosa de la vena de Galeno, más conocida como MAG, que aparece durante el periodo embrionario y da lugar a una compleja red de vasos arteriales y venosos que generan una derivación de sangre desde la parénquima cerebral hacia la malformación con repercusiones hemodinámicas y neurológicas. ¿Qué quiere decir eso? Relacionados con la sangre y relacionados con el cerebro, que más adelante también vamos nosotros a observar en el desarrollo del tema cuando miremos los sistemas. Luego nos vamos, desde luego que ahí falta todavía, pero por cuestiones de hacer un poquito del resumen, lo dejamos por el momento ahí. Y luego nos vamos al Renacimiento. En el Renacimiento, bueno, para nosotros que hemos pasado un poquito de cultura general, nos vamos a dar cuenta de que el Renacimiento, pues, parte del siglo XV hacia el siglo XVI, donde los grandes pensadores, las ciencias y las artes se dan a conocer con más amplitud, ya con todas las bases de los antiguos personajes, pero que ya habían fundamentado la ciencia basados en el método científico, ya no solo en el conocimiento mágico ni el conocimiento empírico, sino que ya utilizaban de alguna manera el método científico. Entonces veamos aquí uno de los grandes personajes del Renacimiento, Leonardo da Vinci, ¿verdad? En el campo de la biología, estudió anatomía humana, estudió zoología, botánica, en el campo de la biología. Desde luego que este personaje es bien controversial y polifacético, ya que él estudió diversas ciencias, inclusive astronomía. Da Vinci incursionó en la biología a través de la anatomía, con los primeros dibujos del cuerpo humano, detallando músculos y huesos. La anatomía es el área en la que hizo las aportaciones más relevantes y trascendentes a la ciencia. Para Leonardo da Vinci la vista era el principal sentido, el que nos permitía entender el mundo. Pensaba que comprender la anatomía del ojo y el origen de la visión resultaban claves fundamentales para, para recrear la belleza de todas las cosas existentes a nuestro alrededor. Vean ustedes el gran aporte que hizo Leonardo da Vinci. Todavía de ahí partieron ya digamos, los anatomistas modernos como base para poder estudiar ya esa ciencia auxiliar como tal. Después tenemos aquí a Vesalio. Vesalio estudió y develó también la anatomía humana, más que todos sus predecesores al crear en 1543 sobre la estructura del cuerpo humano, Humani Corpus Fabri,
el cual puede considerarse como el primer tratado moderno de anatomía, lo que él hizo, Versalles, tanto por su claridad como por el rigor expositivo de sus contenidos, y ha sido uno de los libros más influyentes sobre la anatomía humana. Versalles es considerado el fundador de la anatomía moderna por sus aportes científicos y significativos realizados en la enseñanza y aprendizaje de la anatomía humana. Otro personaje que en realidad, qué mentes tan brillantes, que de alguna manera nosotros también podemos contemplar en nuestra modernidad, e inclusive ustedes, en el caso de nosotros, también podríamos llevar a cabo eso, lo único que estamos muy distraídos del mundo natural. Pero que podemos, porque ellos igual tenían todas sus funciones vitales como las tenemos nosotros. Luego tenemos a este señor William Harvey. William Harvey, fundador de la fisiología experimental, descubrió la circulación sanguínea. Él se dedicó más que todo a ese proceso de el sistema circulatorio. Vean ustedes, fue un médico inglés, descubrió el mecanismo de la circulación sanguínea, la circulación mayor de la sangre, aplicó la metodología científica de Galileo a la fisiología y la medicina, fundó la fisiología y la embriología modernas. Miren ustedes qué interesante, es decir, el funcionamiento y el desarrollo del nuevo ser en los seres vivos, y principalmente en el ser humano. En 1628 publicó De Motu Cordis, demostrando la circulación sanguínea, lo que supuso el fin de la medicina de Galeno basada en espíritus, almas y alientos vivificadores. A pesar de que Galeno era médico, siempre tenía de alguna manera algún conocimiento mágico digamos, para su contexto de tiempo y espacio. Todavía tenía ciertas ideas mágicas o sobrenaturales o de alguna deidad, a pesar de que él era médico. Pero ya con Harvey ya se calculó en este caso inclusive que la sangre que bombeaba el corazón en una hora equivale a 3 veces el peso de la persona, y consigue explicar la función de las válvulas de las venas, pero no pudo demostrar la comunicación de los sistemas arterial y venoso mediante los capilares sanguíneos. A pesar de que superó la idea que tenía Galeno y los antecesores de este, logró mucho, pero todavía se quedó corto, ya no logró culminar todo digamos, lo que se tenía que saber respecto al sistema circulatorio. Pero como la ciencia, si ustedes se dan cuenta, se va construyendo de un personaje a otro, entonces es valedero que de alguna manera pues se quedara corto solo en ese sentido. Lo que descubrió Marcello Martini en 1661, confirmando el mecanismo propuesto por Harvey. Este fue el que le sucedió, digamos, el que confirmó y logró descubrir o explicar lo que Harvey pues, no logró de alguna manera compilar en sus conocimientos. Luego tenemos a Hans y Zacarías Hassen. Aquí ya viene otra etapa del campo de la biología. Ya se ve uno, pues de alguna manera uno dice, ya se estaba como que armando toda esa maraña de conocimiento, debido a los otros descubrimientos que los personajes como Hans y Zacarías Hassen aportaron. Ellos era padre e hijo holandés que vivieron a mediados y finales del siglo XVI.
se consideran que son los inventores del microscopio compuesto. Este consistía solo de la parte óptica y un tubo que lo sostenía y alineaba. Es decir, con el descubrimiento del microscopio, pues desde luego que se vino valga la redundancia, a descubrir un nuevo mundo, el mundo invisible al ojo humano. Zacharias Hassen, científico holandés conocido como el creador del microscopio compuesto, según el documento de la época, habría inventado el microscopio junto a su hijo Hans Matt. Importantísima esta parte, este descubrimiento, porque de ahí empieza también el estudio de la célula. Aquí aparece otro personaje, Robert Hooke, científico inglés, nacido en 1635 y falleció en 1703. Él, por curiosidad, de hecho, estos señores no eran, digamos, estudiosos de la biología o de la vida propiamente, pero por curiosidad, ellos eran fabricantes de lentes, se dedicaban a tallar el vidrio. Y resulta que según cuentan las anécdotas, este señor colocó un vidrio encima de otro y cortó un pedazo de corcho, y ahí vio algo que por primera vez él llamó célula. Por cierto, fue el primero en darle ese término a lo que ahora se conoce como célula, que es la unidad básica de la vida. No supo demostrar lo que estas células significaban como constituyente de los seres vivos. Lo que estaba observando eran células vegetales muertas en ese pedazo de corcho, ¿verdad? Estaba viendo celulosa, pero él en ese tiempo pues no sabía, pero logró observar. Luego aparece este señor, que aquí sí ya Anton van Leeuwenhoek, él sí ya descubrió y observó ya organismos microscópicos. Eh, Fue un gran aporte a la teoría celular. Eh, Logró explicar lo que Robert Hooke no logró explicar. A la teoría celular se llegó gracias a una serie de descubrimientos científicos que estuvieron ligados a la mejora de la calidad de los microscopios, y en este caso, pues este señor fue el primer científico en observar microorganismos como las bacterias. También observó células sanguíneas y organismos simples que nadaban en una gota de agua. De ahí, de alguna manera, también vio él algunos organismos como los protozoos, que en ese tiempo todavía no estaban clasificados, y como les vuelvo a repetir, todo se fue construyendo. Uno de los pioneros en el estudio del mundo microscópico fue este señor, Anton van Leeuwenhoek. Tenemos ahora la etapa moderna de la biología. En la etapa moderna de la biología, pues ya tenemos nosotros el uso del microscopio, aparece la teoría celular y las nuevas teorías, inclusive acerca de transmisiones de, digamos, de la herencia genética, hablando de la biología. Aparece acá, en este caso, aparece Marie Javier Bichat, que define por primera vez que era un tejido. Él decía, es un conjunto de células con forma y función semejante. Cuando nosotros miremos la organización de los seres vivos, nos vamos a dar cuenta que está organizado por tres niveles, y uno de ellos es el nivel celular. Y dentro del nivel celular viene la parte que es la parte de los tejidos, que se considera que los tejidos son formados por células con una misma función y que tienen una misma característica para formar un órgano determinado. También aparece por acá Theodor Schwann, histólogo y fisiólogo, y también aparece Jacob Schellenberg, fue un botánico. Ellos asentaron el primer y segundo principio de la teoría celular históricamente, ¿verdad?
todos los seres vivos están formados por células, productos secretados por las células. Y la célula es la unidad básica de la organización de la vida. Ellos llegaron a esa conclusión que ahorita, desde luego, esa teoría celular, esos enunciados ya están dentro de la teoría celular moderna. Aparece también por ahí este personaje Rudolf Virchow. Solo algunas clases de células parecen implicadas en cada enfermedad. Explicó lo que debemos considerar el tercer principio de la teoría celular. Toda célula se ha originado a partir de otra célula, es decir, que las células que existen necesariamente tienen que surgir de células preexistentes. Eso lo dijo el otro enunciado, Rudolf Virchow, siempre hablando de la teoría celular. Aparece por ahí Luis Pasteur. Luis Pasteur, como ustedes tal vez tendrán alguna noción de, o han oído mencionar Luis Pasteur, por ahí viene una palabra que se llama pasteurización. Sus experimentos sobre la multiplicación de los microorganismos en unicelulares dio lugar a su aceptación rotundo y definitivo, votando por completo la otra teoría, me parece que era la teoría de Fermi, que él decía de que de la generación espontánea, y él descubrió que no era así, que los organismos que surgían era porque de alguna manera él hizo un experimento, dejó una cuestión ahí de orgánica de comida y otra, una la tapó y la otra la dejó destapada. Al tiempo se dio cuenta de que una tenía gusanos porque él observó que se llegaban a parar las moscas, entonces él concluyó que en las patas de la mosca iban esos microorganismos los cuales se reproducían ahí donde había comida. Entonces, interesante cómo es que la biología va explicando paso a paso, como que fuera el método científico de ir desarrollando hasta poder entender cómo es que se ha llegado a todo este conocimiento que realmente es así, por lo menos para mí es así como que elevado, es así como que fascinante cada vez que uno pues vuelve a leer esto, vuelve a preparar, uno se fascina, realmente es realmente fascinante este mundo del mundo vivo. Eh, Después aparece este otro señor, Santiago Ramón y Cajal, logró unificar todos los tejidos del cuerpo en la teoría celular, al demostrar que el tejido nervioso está formado por células. Su teoría denominada peronismo o doctrina de la neurona explicaba el sistema nervioso como un conglomerado de unidades independientes. Vean ustedes, aquí él ya utilizaba ese término neurona que como ya es conocido también, nosotros pues ya sabemos que las neuronas son esas unidades básicas que van a formar todo el tejido de nuestro sistema nervioso. Eh, Después llegamos a las teorías evolutivas ya en lo moderno. Entramos al neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. La biología moderna explica el hecho evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las diferentes especies van cambiando por cuestiones ambientales y luego le inyecta un poco de esto las leyes de Mendel y los conocimientos de la genética moderna. Vean ustedes cómo aparece aquí también. Darwin es un personaje que también es importantísimo, pero no supo, le superó Mendel, Darwin no supo y no aceptaba que las especies podían cambiar por cuestiones que descubrió Mendel, que eran los genes, y él se elevó un poco más al descubrir que las especies podían transmitir sus características fenotípicas y genotípicas de una generación o de un organismo a otro. Luego tenemos la genética moderna. Ya más adelante vamos a ver otros personajes que se destacaron en este sentido,
Darwin más Mendel más genética moderna es igual a neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. Es decir, que ahora ya no solo la teoría de Darwin, sino que ya está incluida el conocimiento de Mendel y los avances de la genética moderna para llegar a concluir la teoría sintética de la evolución. Por fin quedaba resuelto este misterio de cómo es que se transmitían los caracteres hereditarios de una generación a otra. El descubrimiento de las leyes de la herencia y el material genético permitía explicar aquello que los científicos contrarios a Darwin lo criticaban. Eh, Ahí estaba la respuesta a ese escepticismo que en ese tiempo tenía Darwin, porque él decía, no, ahí solo se logra o se transmiten por cuestiones del ambiente, por adaptación, por la ley del más fuerte. Y luego llegamos a la etapa contemporánea de la biología, que aquí solo voy a hacer una breve referencia y ustedes van a hacer ya al final alguna actividad similar a esta, van a hacer una su presentación por ahí al final, van a ver ustedes. En la etapa moderna de la biología, en el siglo XXI, se publica el primer borrador de la secuencia del genoma humano. ¿Qué quiere decir? Toda la lectura de todos los componentes de la configuración de nuestras proteínas eh, que transmiten toda la herencia, que contienen y transmiten toda la herencia. Se determinó el análisis de la información de la secuencia del genoma humano. Más o menos en 1999 sucedió todo esto. Se logró transferir el genoma humano natural hasta llegar a, a ser seres a partir de una célula y de otra célula de otro organismo, la famosa clonación. Eso ya en 1998, 1999, entrando al 2000, cuando se clona al primer organismo, que fue una oveja, que se llamó Dolly en aquel tiempo. Acá aparece Thomas Hunt Morgan. Aquí interviene la genética, fue un estadounidense, estudió la historia natural, la zoología y la macromutación, que quiere decir eh, un accidente genético. En el caso de las moscas de la fruta, la Drosophila melagaster, sus contribuciones científicas más importantes fueron en el campo de la genética. Fue galardonado con el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1933 por la demostración de que los cromosomas son portadores de los genes. Miren ustedes qué interesante. Thomas Hunt Morgan ya hace ese estudio con las moscas, con las abejas o estos bichos, y hace que, cómo es que él mira que los ojos pueden transmitirse a través de los genes de esos organismos. Gracias a su trabajo, Drosophila melagaster se convirtió en uno de los principales organismos modelos en genética. Tenemos luego a Watson y Crick, otros grandes personajes. Eh, Estos personajes, Crick y Watson, descubrieron que haciendo cristalizar una molécula y sometiéndola a haces de rayos X de los que se estudiaba a continuación, los distintos modos de difracción era posible discernir pistas acerca de la doble hélice del ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que Watson y Crick descubrieron la doble hélice de las células eucariotas, lograron determinar que ahí estaban ciertas proteínas fosfatadas, se llaman, ¿verdad? Que se comunican unas a otras, y es el código que tienen, timina, guanina, más adelante tal vez logramos desarrollar y profundizar un poquito más en este sentido. Ellos lograron hacer esa doble hélice que no era cilíndrica, sino que era lineal y enrollada en doble hélice, que se comunicaban cierta cantidad
químicos a través de las proteínas y que determinaban de alguna manera todo el campo de la, o toda la referencia de las transmisiones hereditarias. Tenemos aquí a Alexander Fleming, un médico científico británico famoso por ser el descubridor de la penicilina a través de un organismo, el organismo del reino fungi, como lo fue el hongo de la Penicillium notatum. Luego tenemos a Ivanovich Oparin, gran científico ruso, explicó cómo es que la vida se originó procedente del elemento carbón, eh, producido o, digamos, elevado por cambio de temperatura en el mar, ¿cómo se llama? A materia orgánica. Es decir, que Ivanovich Oparin, el aporte más importante que él hizo fue que propuso que la vida se originaba a través de compuestos químicos que ahora llamamos el surgimiento de la vida a través de la bioquímica. Alexander Oparin se graduó desde luego en Moscú. Comienza a desarrollar una teoría acerca del origen de la vida que consistía en un desarrollo constante de la evolución química por moléculas de carbono en la sopa primitiva que era en el mar, que luego por acción del sol se calentaba y eso se unía y ahí surgieron, según la teoría de Alexander Oparin, los primeros organismos. Y por último, les hice aquí una referencia. Hacen falta varios personajes acá, como por ejemplo, hace falta mencionar a Carl Linné, por ejemplo, el creador de la taxonomía binominal, género y especie. Carl Linné también fue un gran científico que hizo aporte en ese sentido. Y lo más moderno, por ejemplo, vida en otros planetas, como por ejemplo esto del 28 de septiembre del 2015, la NASA confirmó el hallazgo de evidencia directa sobre la posible existencia de agua líquida en la superficie de Marte. Y miren ustedes aquí cómo surge otra vez el agua como parte de que ahí surge la vida, como los primeros pensadores en este sentido, como lo era Tales de Mileto y Anaximandro, ahora están viendo la posibilidad de que haya vida allá a partir de también de la presencia de agua en este planeta llamado Marte. Y por último, en el 2020 se pretende enviar un robot para buscar señales de vida, además de continuar con el trabajo de investigación que se desarrolla desde los laboratorios en la Tierra, donde se pretende determinar cuánta agua hay y su origen. Otra vez aparece el agua, que por cierto también Aristóteles en aquel tiempo, se recuerdan ustedes, él fue el primer zoólogo naturalista. En este sentido, él propone su teoría de los 5 elementos que conformaban la vida, que era el agua, otra vez el agua, el aire, la tierra, el fuego, y se me escapa el otro, agua, aire, fuego y tierra, se me escapa el otro, pero él tenía propone su teoría acerca de los 5 elementos. Entonces, y ahorita volvemos otra vez al origen 2020, a través del origen de la vida por la presencia de agua. Para finalizar, jóvenes, vamos a tener nosotros nuestra actividad. Van ustedes a hacer una presentación PowerPoint con 5 científicos contemporáneos de los que no hayamos visto en el campo de la biología y sus aportes. Lo van a preparar y lo van a subir ustedes a la plataforma de Classroom. Como les digo, para cualquier, digamos, duda, aunque no creo, pero si hay alguna duda, ustedes pueden comunicarse a través de la plataforma.
y yo estaré pendiente ahí para aclararles alguna duda o profundizar o dialogar de cierta manera respecto a alguna situación que tal vez se me haya escapado a mí respecto a la sesión del día de hoy. Eh, no me queda más que agradecerles la atención prestada a la clase del día de hoy y, y vamos nosotros a continuar siempre pendientes de ustedes para poder compartirle lo que viene más adelante. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y estoy a la orden siempre para poderles aclarar alguna duda. Hasta luego, jóvenes.